Bienvenidos al canal Para Brahman. El yo soy es el principio conceptual, metafísico y simbólico de toda la metafísica hinduista y de la mayoría de las tradiciones espirituales. Estas coinciden en que el concepto yo soy es la señal, es la llave, es la puerta al autoconocimiento total, a la conciencia no dual, impersonal, eterna e infinita. Y esto es lo que vamos a ver en el video de hoy. Vamos a ver cómo el yo soy es el puente entre mundos, el puente entre dimensiones, el puente entre estados de conciencia. El yo soy es el concepto original, el cual tiene la cualidad y fuerza de ser puente y llave de toda la realidad. Para esto recordemos que en la explicación del origen de la realidad, como la conocemos, de este samsara, de esta fenomenología, de esta maya, ilusión, son todos sinónimos con diferentes enfoques. Toda esta fenomenología surge del principio Om para la metafísica hinduista, para la ciencia del Big Bang. Pero este Om se origina como el primer pensamiento, el primer vritti. Y es un pensamiento que en el fondo no es ni grande ni pequeño, ni poderoso ni débil. Es simplemente el primer pensamiento. Y como en el origen de la realidad solo existe potencialidad, no hay espacio-tiempo, ese pensamiento lo es todo. Porque no importa la medida de esa vibración, sino que importa que es lo único que hay en esa expresión de realidad. Pero ese Om se va a ir diversificando en lo que conocemos como los 25 tattvas. Los 25 tattvas son cómo se va fraccionando la realidad a partir de ¿qué? De las estructuras metafísicas, ¿no? Principio de Prakriti Purusha, similar al Yin y Yang expresada en los conceptos chinos. Luego se empieza a diversificar en lo que conocemos como los 5 elementos, como los 3 gunas, que son 3 niveles de vibración. Podemos señalarlos genéricamente como pensamiento, emoción y materia. Y se empiezan a conformar las diferentes estructuras de autoconciencia. Los cuerpos causales, los antakaranas, que conforman los cuerpos astrales, y luego los cuerpos físicos, ¿no? Que se expresan como una proyección de esa misma matriz. Ahora, el concepto yo soy, como expresión de la conciencia, como concepto original, es en el momento
donde se expresa el camino de retorno, el camino de autoconocimiento. Porque toda esa expresión se autorreconoce en la expresión yo soy, que por un lado es la expresión de toda la fenomenología, de toda la Maya, y esa expresión de toda esa epistemología, esa gran estructura metafísica, se autorreconoce en esa expresión del gran recordador yo soy. Por lo tanto, cuando caemos al mundo de la materia, ¿no?, forzosamente por la misma estructura, la misma inercia de la evolución del rayo de la creación, pasa de sattva, que es la energía, podríamos decir, conceptual, sutil o súper sutil, que está basada en conceptos, ideas. Es igual, si lo queremos experimentar, igual al flujo de pensamiento. No está separado. Todo lo que explicamos en la metafísica puede ser experimentado en el presente, aquí y ahora, solo que hay que pulir los sentidos internos, lo que llamamos el antakarana, para poder verlos en el interior. Hay que desarrollar los sentidos internos y la metafísica interna para poder sentirlo. Pero, con solo sentir la proyección del pensamiento, me quedo en silencio. Intento tener un sentido de presencia muy fuerte y una observación muy poderosa sobre el primer pensamiento que venga. Y llega. Y lo veo. Ese pensamiento, que en cada uno de ustedes que están mirando este video va a ser diferente, en su origen es lo mismo. Es el mismo origen del Om, es la misma vibración que va generando transformaciones y se va enraizando con sistemas emocionales, primero cuerpos causales, después sistemas emocionales, y va a ir tomando diferentes formas y colores en el mismo proceso de estas estructuras pensantes. Estas estructuras o estas superestructuras se conoce como mano, maya, koya, ¿no? El proceso de la mente como una envoltura y una ilusión. Entonces, el mismo proceso de la creación se origina en el mismo modelo de pensamiento que yo siento aquí y ahora, en el primer pensamiento que me venga. Voy a darme cuenta que el pensamiento funciona como si fuera un láser, ¿no? Un haz de luz. ¿Por qué? Porque predomina el elemento sádvico. El elemento sádvico es una energía muy sutil que está más cerca del ser, o sea, de la autoconciencia total, de lo que estamos hablando, del yo soy. Por lo tanto, se lo percibe como una energía, como si fuera un rayo, ¿no? Viene un pensamiento como un rayo y pasa. Viene otro y pasa. Y vemos cómo estos pensamientos tienen una carga conceptual y una carga energética. La carga energética, ese pulso, esa fuerza con la que viene, impacta en mi mente, lo siento, lo observo y le noto un significado, ¿no? Tiene un pulso y un significado. El pulso es la fuerza con la que yo lo siento. Y el significado es el concepto, que viene ya en la misma estructura. No es que es un pensamiento con un concepto, sino que la forma de ese pensamiento es en sí mismo el concepto. Y ni siquiera necesita un lenguaje, porque cuando hablamos de concepto a nivel de pensamiento original, estamos hablando de estructuras que tienen cierta dinámica, ¿no? Hacia el miedo, hacia el deseo, hacia la felicidad, hacia las estructuras emocionales básicas. Por lo tanto, el sistema conceptual del pensamiento puede tener
niveles más complejos de concepción como un lenguaje, pero también puede tener una raíz más instintiva ese mismo pensamiento, que viene como una sensación más ambigua porque no tiene tan desarrollado el lenguaje, como por ejemplo en un animal. O en nosotros mismos cuando tenemos alguna vibración, alguna sensación que no está del todo definida. Bien. Entonces, todo pensamiento tiene una carga energética, un pulso y tiene un concepto. Un concepto no necesariamente basado en una lengua particular como el inglés, el español o el sánscrito. Pero una vez llegada la alfabetización, sí va a estar profundamente ligado la mayoría de nuestros pensamientos con, sobre todo, la lengua materna. Entonces, estos flujos de pensamiento que acabamos de experimentar, que ustedes lo pueden ver cuando meditan o simplemente cuando uno maneja una atención fija en el pensamiento, ¿sí? Y no nos identificamos en él. Cuando llega ese pensamiento, yo me identifico y genero una emoción y después quizá una acción, y si no me identifico lo dejo pasar. En las metodologías de meditación, en general, lo que se intenta es dejar pasar el pensamiento, no identificarme. ¿Para qué? Para que no genere una emoción y menos una acción. Si estoy meditando y el pensamiento que viene me arrasa, me identifica, genera una emoción, y si esa emoción no la controlo y sube de más intensidad, después también me levanto y voy a, no sé, prender la televisión porque me llegó ganas de ver algo en la televisión y dejar de meditar. Fue un impulso, como un rayo que me quitó de mi intento. Entonces, el modelo del rayo de la creación es conceptual y el nivel de pensamiento conceptual es sádvico, porque es más energético, tiene una base conceptual y un pulso energético. Ese pulso energético o electromagnético es como una vibración que se expande, ¿no? Ese pensamiento genera una carga, es como que me carga a mí con esa energía. Según como piense, es como estoy cargado yo. Y esa carga se expande por ondas. Y esas ondas fluctúan y se contactan o se intercambian con las ondas circundantes, con los otros, con el lugar donde esté, con la carga que haya en el campo de conocimiento, en el afuera. Entonces, la creación surge del principio sádvico y luego estos pensamientos se van densificando y van creando ¿qué? Las emociones. El sistema emocional se va creando, que no es de un individuo. El sistema emocional es la carga energética del mismo pensamiento que empieza a consolidarse como energía, digamos, estancada. En vez de seguir fluyendo como pensamiento con información, se estanca, se densifica como si fuera una nube, ¿no? Como las nubes del cielo serían el modelo emocional. Esto pasa tanto en la persona, nos pasa a nosotros. En el momento donde pensamos, nos identificamos y nos genera una carga, una vibración que se expande, nos identificamos y empezamos a sentir. ¿Qué? La emoción. Y esa emoción significa movimiento, empieza a mover la energía. Ya no es solo un pensamiento que pasa como un rayo, sino que empieza a movilizar mi propia energía. ¿Y llevarme a dónde? A la energía, o mejor dicho, al concepto original que activó esa energía. Por lo cual no tengo demasiado control consciente del sistema emocional. Así también se conforma la segunda etapa del modelo de creación, ¿no? Se empiezan a crear las estructuras metafísicas emocionales. Esa carga de estructuras metafísicas emocionales van generando y estructurando un mundo mucho más denso que el conceptual, que es la cuarta dimensión o mundo astral. El mundo sádvico conceptual, ¿no?, que dijimos,
que es del pensamiento, es lo que llamamos quinta dimensión o cuerpo causal o alma, porque es la estructura que va a ordenar la realidad. Entonces se creó ya la que llamamos quinta dimensión, o alma o cuerpo causal, la cuarta, donde ya se estancó la energía, como si fueran nubes en el cielo, y después se crea el tercer nivel de realidad, que es cuando se empieza a densificar las emociones, metafóricamente la nube, empieza a crear ¿qué? Materia, a través de la densificación, ¿no? Como cuando pasa en una tormenta, las nubes empiezan a generar electricidad y los cambios de temperatura empiezan a generar la lluvia. Esta lluvia simbólicamente es el origen de la materia y van creando la tercera dimensión. Esta tercera dimensión ya está sostenida por lo que hablamos el cuerpo físico, ¿no? Y ya se crea el cuerpo físico y el cuerpo físico ya tiene condiciones, leyes y variables mucho más fijas, porque predomina ¿qué? Tamas. En quinta dimensión, mundo conceptual, predomina sattva. En cuarta dimensión, mundo astral, que predomina rajas, la acción, el movimiento, la vibración. Y en la tercera etapa de este modelo de creación, tanto en la persona como en la creación universal, predomina tamas, la materia, la inercia, lo fijo, lo estanco, ¿no? Lo que genera las estructuras de la realidad de la tercera dimensión. Por lo tanto, he aquí donde aparece el yo soy. Cuando estas mismas estructuras que hicieron todo este proceso de evolución, ¿no? O creación, en el rayo de la creación, luego despiertan. No es el despertar de la conciencia individual. El despertar de la conciencia individual es lo que llamamos primer nacimiento, que es cuando se genera la autoconciencia que se da en el ser humano y en algunos animales en menor medida, pero también se da. Esta autoconciencia del ser humano se encuentra con una realidad ya formada, ya estructurada, infinita, eterna, una expresión incomprensible en sus dimensiones, pero aparece así, en un instante. Y lo que llamamos segundo nacimiento o el despertar de la conciencia o el autoconocimiento total es cuando se empiezan las preguntas de cómo llegué aquí, quién soy, de dónde vengo, para qué, por qué, qué es Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Y de a poco, quien emprende un camino serio de autoconocimiento logra empezar a llegar a la conciencia yo soy, que es empezar a reconocer toda esta estructura del rayo de la creación que acabamos de mencionar, toda esta estructura metafísica, fenomenológica. Empiezo a intuir la ontología, el origen de toda esta manifestación, y se empieza a dar el mismo proceso que se dio externamente o inconscientemente en la conciencia, el camino de retorno
¿no? Como en el Tao, el camino de retorno es consciente y experimento el mismo rayo de creación que apareció así, por lo tanto fue inconsciente. Lo experimento conscientemente. Y en ese retorno donde la conciencia va experimentando las dimensiones, los estados de conciencia, la realidad, es ese mismo volver de la estructura sobre sí misma, es lo que llamamos el autoconocimiento, es como la conciencia se conoce a sí misma. Ojo, no es como la persona se conoce a sí misma. No es una persona que se conoce a sí misma como persona, como individuo, como personalidad, como yo conceptual. No. Es la misma conciencia que se conoce a sí misma por los instrumentos de las mismas capas, envolturas o collas, o upadis. Es la conciencia la que se conoce a sí misma utilizando estas estructuras. Porque si no, no lo podría hacer. Necesita el reflejo de los upadis, del cuerpo, de la mente, de las emociones, del intelecto, del alma o cuerpo causal. Necesita todos esos reflejos multiplicados al infinito para poder verse a sí misma en el retorno de la propia expresión o manifestación. Eso es el autoconocimiento total. No es una persona que se conoce, es la conciencia total que se autoconoce en el proceso de creación. Porque en Advaita se comprende claramente que la no dualidad es impersonal, es total, simultánea, múltiple. No hay un individuo separado. Todo sucede al mismo tiempo y todo le sucede a la misma conciencia no dual, eterna e infinita, llamada Brahman. Ahora, habiendo hecho este preludio o introducción de la creación automática y el retorno consciente, ahora sí podemos detallar brevemente que el yo soy es la herramienta ideal, fundamental, para recordarme a mí mismo esta expresión que era inconsciente, recordármela, porque la conciencia todo lo registra. Lo que no recuerda es el yo cerrado, conceptual, individual, que solo se cerró una experiencia limitada de nacimiento-muerte. Entonces, en la expresión del yo soy está el recuerdo de todo el proceso, internamente, todo el proceso que antes se dio en forma inconsciente. Entonces se empieza a desplegar eso mismo en un retroceso, a través de la negación, neti, ni esto ni aquello, de todo lo ilusorio, voy tirando puerta tras puerta, pared tras pared, hasta llegar al origen de la conciencia Atman, el ser, que está en sintonía o igualado a Brahman. Brahman y el ser es lo mismo. Digamos que Brahman, cuando se autorreconoce, se vuelve Atman, se vuelve ser. En tanto se autorreconoce. Pero Brahman es aún más extenso, porque también incluye toda la fenomenología, la multiplicidad y toda la expresión completa. Entonces, el yo soy es el camino de retorno a mi propia naturaleza real, como el Atman, como el supremo sí mismo, como Brahman. Pero en el camino para autoconocerse, el yo soy, es el puente a cualquier estado de conciencia. El yo soy puede, en su neutralidad cognitiva, puede avanzar y retroceder en las capas, ¿no? Las capas cognitivas. Entonces, yo puedo estar en el pensamiento, cuando recuerdo yo soy, rápidamente puedo ecualizar, ir al intelecto y reconocer la diferencia cuando estoy en el intelecto, cuando estoy en el pensamiento automático, cuando estoy en el sistema o cuerpo emocional, cuando estoy en el cuerpo. Puedo reconocer la diferencia porque primero lo que hice fue ir al eje, al centro yo soy, que es como una conciencia neutra que tiene la posibilidad de salir y entrar de las identificaciones, de los collas, cosa que es imposible si no puedo mantenerme en esa conciencia autoluminosa.
Es como, pongamos la meditación. Si yo cada tanto no podría abstraerme del mundo y meditar simbólicamente, no hace falta sentarse y meditar con técnicas, pero digo, simbólicamente no pudiera abstraerme del mundo, el mundo me arrasaría y no podría controlar sus variables. El yo soy es lo mismo. El yo soy es la meditación más profunda porque es el recuerdo de lo que soy. No es realmente una técnica. Entonces me permite viajar dentro de las estructuras internas del yo soy. Primero debo frenar. ¿Frenar qué cosa? Mi atención, mi presencia que está completamente apegada, ¿no?, al egocentrismo y a su dinámica automática. Entonces me desapego a través del recuerdo del yo soy, pensándolo, diciéndolo, manteniéndome neutral, y en ese instante tengo la posibilidad de navegar en las capas interiores. No solo, digamos, las capas interiores, podríamos decir, centradas en el mismo cuerpo, sino que uno instintivamente puede navegar en diferentes modelos de realidad centrados en el yo soy. Empiezan a venir ideas, pensamientos, imágenes que no necesariamente están. Recordemos que la individualidad es ilusoria, entonces cuando rompemos ese molde de creencias, de identificaciones, donde soy una persona, cuerpo, mente y nada más, y el resto es desconocido, se rompe y empieza lo que se llaman los campos de conocimientos abiertos, donde ya no hay diferencia entre el afuera y el adentro. Entonces, toda persona es todas las personas, todo pensamiento es todos los pensamientos, toda la emoción es todas las emociones. Son campos cruzados, ¿no?, cruzados de la realidad. Por lo cual, cuando me desidentifico de un modelo, de una ruta particular, naturalmente tengo acceso a el conocimiento abierto en ese sentido y a las capas de la realidad, no solo en el sentido de el ego. Por eso el yo soy es como la nave que puede navegar o el puente que puede recorrer diferentes modelos de realidad, diferentes etapas, diferentes collas y diferentes conocimientos. Es por esto que los grandes sabios, budas, yogis y demás, que llegan al autoconocimiento total, el conocimiento abierto les llega como si estuviese conectado a internet, como si estuviese conectado a la corriente eléctrica. No hay ya una necesidad de conocimiento cerrado, donde necesito que alguien me diga algo, o necesito leer un libro, o ir a algún lugar y tener la experiencia directa, ¿no? Sino que se rompe ese modelo de conocimiento y empieza el conocimiento directo, que es cuando la información fluye naturalmente por las diferentes capas de la realidad, las diferentes dimensiones, los diferentes yoes y demás. ¿Por qué? Porque la realidad, se explica muy claramente en Advaita, es ubicua, el centro está en todos lados y es simultánea y múltiple, y todo está aquí. O sea, todas las capas emocionales, como dijimos recién, no importa qué tan lejos parezca o tan cerca en el tiempo o en el espacio, toda emoción está conectada con todo el sistema de emociones. Todo pensamiento está conectado con todo el sistema de pensamientos. Inclusive el Om original, el pensamiento que originó la realidad, el Uno. Por lo tanto, se rompe toda la estructura de conocimiento cerrado y empieza el conocimiento abierto. Y el campo de conocimiento se unifica el sujeto, el sujeto conocedor se unifica con el campo de conocimiento. Y el campo de conocimiento es infinito. ¿Por qué? Porque no hay fronteras. Las fronteras que yo veo son fronteras conceptuales, materiales y más. Y al ser infinito y unirse, ¿no?, en esta experiencia yo soy, el conocedor con el conocimiento, todo se funde, todo se vuelve uno, no dual.
Pero esta experiencia, yo soy, autoconocimiento, también tiene un precio. Esto no se puede vender en los negocios, en los supermercados o en internet. ¿Por qué? Porque en tanto y en cuanto yo quiero utilizar alguna habilidad, algún conocimiento, alguna información, alguna visión, lo que sea, que llega de una experiencia transpersonal, impersonal, no dual, ubicua, múltiple, etcétera, etcétera, rápidamente al querer darle una utilidad egocéntrica, rápidamente salgo, obviamente, de mi capacidad de conocer lo impersonal cuando vuelvo a lo personal, porque automáticamente me estoy volviendo a cerrar en qué. Paso del yo soy, la conciencia yo soy, a la conciencia yo ego, ¿no? El yo conceptual. Y el yo conceptual, para sostenerse, necesita cerrarse. Entonces rápidamente se vuelve a cerrar, como una cápsula que se vuelve a cerrar y quedo atrapado otra vez en la misma dinámica. Por eso quienes han llegado a cierto nivel de autoconocimiento y luego han usufructuado en forma egoísta este conocimiento, lo han vuelto, no sé, una escuela de yoga internacional, un curso de registros akáshicos, una práctica de evidencia, cualquier cosa que nosotros lo podamos ver un beneficio egocéntrico. En cuanto lo vuelvo un beneficio egocéntrico, esta capacidad es imposible, porque esta capacidad en sí misma necesita la cualidad de la impersonalidad para poder tener conocimiento impersonal. Por eso se dice, como enseñanza, que Dios es sin deseos, ¿no? Que Dios es sin deseos. Si yo tengo deseos, me estoy alejando. Si no tengo deseos, estoy siendo eso mismo, que llamamos Dios Brahman. Bien. Con esto ponemos fin entonces a el video que puntualmente trabajamos sobre el yo soy, el autoconocimiento total en el recuerdo de mi propia naturaleza, que es el retorno al mismo modelo de creación. No hay diferencia. Muchas gracias.